Bueno, shalom a todos, shalom a todas, muy buenas tardes. Baruch Hashem, retomamos este nuevo ciclo de estudio de Halajá. Estamos conectados vía Zoom con Talmidim de Torah que quieren conectarse a estudiar Torah, Baruch Hashem, y también con este nuevo proyecto muy a nivel personal de Torah, en temas de Torah, Talmud, Kabbalah Universal, vía Instagram. Empezamos a hacer audiencia, tráfico, presencia, y habrán algunos espacios que vamos a estar transmitiendo en un pronto futuro, tal vez 1 o 2 semanas. Una que otra charla que solo se dará vía Instagram. Así que es importante que se registren si no tienen cuenta de Instagram, que me sigan como Conexión Torah y Castro, porque allí se van a dar conversaciones, tal vez entrevistas con Rabanim, con maestros de Torah, inclusive con ustedes mismos, los que hoy están en Zoom. Me gustaría que en algún momento tengamos charlas más como ocasionales, con un foco de vida, de crecimiento de alma. Entonces, ¿por qué no en algún momento voy a estar entrevistando a Marjorie o a la misma Miriam o a cada uno de los talmidim que hoy estudian al nivel de el Belimut Etzhaim y de ahora este proyecto Conexión Torah? Hoy, como habíamos quedado, vamos a hacer la introducción a la halajá, para empezar de ceros. Por eso este espacio de hoy se llama halajá desde ceros, completamente desde ceros. Como siempre, si hay preguntas, comentarios, sería importante hacerlos levantando su mano, hacerlo aquí en vivo y en directo, ¿sí? Que se escuche, o en últimas a través del chat, para poder leer la pregunta y en lo posible poder contestar. Bien, halajá. Miriam, ¿qué sabes la palabra halajá? ¿Qué sabes del halajá como tal? ¿Puedes responder, Miriam? ¿Alguien más? Marjorie, Marcela, Marjorie. Shalom, Rab. Sí, Señora, soy Marjorie. Marjorie. Pues para mí, alajá es como la explicación de la Torá, cómo se llevan a cabo los misbot. Por Las, ejemplo, sí, comer kosher, un ok. ejemplo, pero en la alajá encontramos todo explicado, cómo se hace y el proceso y así. Muy bien, muy bien. Me gustó tu significado. Es como el proceso de la Torá que explica qué debemos hacer y cómo debemos hacer las cosas frente a la Torá, delante de Akadosh Baruj Hu. Muy bien. Y diste un Aló, ejemplo. Señora Miriam. Rabino, sí, disculpe, es que aquí hay tormenta y está lloviendo y se me va la comunicación. No, nomás escuché mi nombre, Ok, te disculpe. Y preguntaba si sabes o qué puedes definir de la palabra alajá. ¿Qué sabes de la alajá? alajá es la ley judía La ley para judía. Ajá. cumplir los mandamientos que Hashem dejó al pueblo de Israel. Los mandamientos. Muy bien. Ajá. Segunda respuesta, muy bien enfocada, muy bien respondida. Excelente, Miriam. Resumiendo, entre las dos respuestas, la de Marjorie y la de Miriam, hay un camino, ¿sí? En hebreo se llama derech, camino. Un derech eretz, un derech emet, un camino de verdad, que fue estipulado por Akadosh Baruj Hu, por Hashem, y plasmado en la Torah. Ese camino recto, ese camino correcto,
es lo que venimos a conocer como los mandamientos, como los mitzvot, ¿sí? Pero a partir de ahí, los mitzvot fueron entregados de una forma escrita, que es lo que conocemos como lo que recibió Moshe Rabbeinu en Har Sinaí, ¿sí? En el monte Sinaí, a través de las Lujot. Lujot en hebreo quiere decir de las tablas del pacto. Y de ahí Moshe Rabbeinu también recibió la explicación a esas mitzvot, cómo se cumple cada uno de esos mandamientos, cada una de esas ordenanzas. Hay mandamientos que son del hombre para con Hashem. Hay mandamientos que son del hombre para con el hombre, ¿sí? Por ejemplo, no robar, no matar, no secuestrar, no poner trampa, no tener pesas falsas, es decir, no ser usurero, no tener literalmente, digamos, si tuviéramos una tienda de mercado, que la pesa no esté descalibrada para cobrar más. Entonces, Hashem le entrega a Moshe Rabbeinu los mandamientos que hoy definimos como los 613 mitzvot o mandamientos de la Torá. Y hace una explicación que más adelante se convierte en lo que conocemos como la tradición oral. Y de la tradición oral, que es toda la discusión de nuestros hajamim desde el Sinaí, de cómo se hace, cómo se debe llevar a cabo la estricta y adecuada cumplimiento de cada mitzvah, de cada mandamiento. Entonces se genera un compendio de leyes, que es lo que ya llamamos la halajá. ¿Sí? Aquí en clase con los talmidim, y aquí en Conexión Torah a través de Instagram, vamos a explicar las cosas lo más sencilla posible, como dirían, con plastilina, para poderse entender, comprender. Y vuelvo, repito, si hay preguntas, fabuloso que las haya o también aportes. ¿Listo? Para no avanzar y que quede la duda, sino que podamos de una vez, en lo posible, resolverla. Muchos de ustedes preguntarán, bueno, pero todas las mitzvot nacen en el Sinaí a través de la entrega que se le hizo a Moshe Rabbeinu. O sea, antes de Moshe Rabbeinu no existían mandamientos, no existían ordenanzas, no había una ley, no había obligaciones de cara del hombre para con Hashem, de cara del hombre para con el hombre. Sí que existían. Y es que cuando empezamos a leer el ciclo anual de la Torá, el cual iniciamos hace poco, ¿sí? Con Bereshit, para ya luego la segunda Noach, ya este Shabbat tenemos Parashat Toldot. Empezamos a encontrar que desde la misma primera Parashat, desde la misma primeros capítulos de la Torá, ya encontramos que hay mandamientos, ya encontramos que hay mitzvot, ya encontramos que hay unas leyes que debemos cumplir. Así que todo esto simplemente fue como para hacer un abrebocas a la explicación de alajá desde ceros, sí, como para dejarlos picados, como diríamos, y poder ahora sí retomar desde ceros. Desde el mismo momento en que Hashem le entrega una serie de ordenanzas a Adán. Desde Adán ya Espérate. tenemos mandamientos. ¿Quién iba a hablar? Miriam, Oh, ¿ibas a hablar? no, Rabino, disculpe, es que no sé qué está pasando ahorita. Tranquila, tranquila, de Ok, pronto se te abre el gracias. micrófono, no hay problema. Sí, gracias. Entonces, vamos a partir de un pasuk. Pasuk en hebreo es como un versículo, ¿sí? De una cita de la Torá que está en Devarim, Deuteronomio 4:6, y de ahí nos vamos a devolver hasta Adán para empezar a entender de a dónde y cómo nacen las leyes
que física y espiritualmente rigen a todo el mundo, las que conocemos como leyes universales, algunos las llaman leyes noágidas, y otra serie de leyes que llamamos las mismas, los mandamientos, que rigen sobre, como decía Miriam, sobre el pueblo judío, sobre el pueblo de Israel. Pero tenemos que abarcar ambos frentes. La cita del Pasuk de Devarim 4:6 dice, y guardarás y cumplirás estos mandamientos, porque son vuestra sabiduría y conocimiento ante los ojos de las naciones, quienes al hablar de estas leyes exclamarán, esta nación es verdaderamente conocedora y sabia. ¿Sí? ¿Quién dijo eso? Moshe Rabenu, el mismísimo Moshe Rabenu. Entonces mira que en este pasuk de Midim encontramos ya de entrada una respuesta a el para qué están creadas las leyes, estos mandamientos, ¿para qué fueron creados? Y la respuesta entonces está en este pasuk de Devarim 4:6. Y guardaréis y cumplirás estos mandamientos. Cuando Moshe Rabenu dice estos, está haciendo una reseña a la Torá entera, entendiéndose la parte escrita y la parte oral, que ya esbocé muy rápidamente. Más adelante, en clases posteriores, ya vamos a profundizar en lo que es la parte escrita y en lo que es la parte oral. Entonces, cumplirás estos, todo. No podemos separar. Hay algo ahí que es fundamental, fundamental. Y creo que en clase lo he tratado de plasmar con la misma frase reiteradas veces. Y es la Torá. La Torá no se puede dividir. Es como el nombre de Hashem. Cuando decimos Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hashem es Echad. Hashem es uno, único, indivisible. La Torá hace parte de Hashem, es Echad, hace parte de ese Echad. Y aquí hago referencia con que no se puede subdividir. Talmidim, que yo no puedo decir, bueno, estudio la parte escrita. Estudio la parte escrita, pero la parte oral, no. Lo del Talmud, no. Aparte de la Kabbalah, no. Musar, sí, pero algunas cosas. Por eso el pueblo de Israel también es un ejad con Hashem. Somos uno. Porque aquel que estudia una parte y no la complementa a través de sus periodos de estudio, tal vez años, nadie está diciendo que ya hoy cojas una parashat o una porción, un pasuk de la Torá, un pequeño versículo de la Torá, y ya lo estudies con Torá, comentarios, Musar, Kabbalah, Zohar, si hasta ahora estás empezando. Si hasta ahora estás empezando. Pero sí que sepas, que entiendas, importante es que a medida que tú empiezas a estudiar Torá, debes ir avanzando. El siguiente año, cuando tomes el mismo pasuk de la Torá, ya debes avanzar un poco más. Ya debes añadir un comentario más, una porción más, tal vez comentarios desde la ética, desde el Musar sobre ese pasuk, o un tanto de Kabbalah, apoyándose en el Zohar, en Rabanim como el Arizal, como Arab Haim Vital, ¿sí? Pero no quedarse 2, 20, 30, 50 años leyendo el mismo pasuk, y que no pase nada. Por eso hemos hablado de ecosistema de vida. La integralidad de la Torá es importante. Es un compendio
que termina siendo uno solo, un ejat. Entonces, lo primero, esta Torah es una. Él no dijo Moshe Rabbeinu, no dijo, mira, cumple solo la Torah oral, o cumple solo la Torah escrita. Esta Torah, una, ejat. Esa Torah, y Moshe dice, ¿por qué? El pasuk, repetimos, Deuteronomio 4:6. Esta Torah es vuestra sabiduría y vuestro conocimiento. Vuestra sabiduría y vuestro conocimiento. La única forma para poder empezar a entender nuestra propia vida y lo que nos rodea es empezar a entender que que en la Torah están las respuestas, que allí está el conocimiento y la sabiduría de la humanidad. Y Moshe lo está diciendo. ¿Por qué? Porque ella es vuestra sabiduría y vuestro conocimiento. Y lo amplía, no solo ante ti, es decir, no hay necesidad de decirlo, va a ser vuestra sabiduría, vuestro conocimiento, es la sabiduría del pueblo de Israel, es la herramienta que tienes para solucionar cada reto que se te presenta en la vida. ¿Sí? No hay que decirlo, ya está ahí plasmado en esa frase, el por qué. Pero añade Moshe Rabbeinu, que ante los ojos de las naciones, tarde o temprano se darán cuenta que en ti, que en el pueblo de Israel hay sabiduría y conocimiento. ¿Por qué? Porque te apegaste a la Torah, que te apegaste a la ley de Hashem. Y ellos preguntarán, ¿qué hay de estas leyes? Exclamarán, esta es una nación que verdaderamente conoce, que es una nación sabia. Entonces, como dijimos, nos retornamos hasta el inicio de la creación, hasta el inicio, donde aparece Adán en escena. Aparece Adán. Originalmente, Hashem, Dios, le enseña a Adán 6 mandamientos. 6 mandamientos. Más adelante se agrega uno adicional, el séptimo, que los conocemos, como dijimos hace un momento, como los mandamientos universales. Algunos le llaman las leyes noágidas, ¿sí? Y luego le enseñó el séptimo mandamiento, ¿a quién? A Noaj, a Noé, a Noé. A Noé le he entregado ese séptimo mandamiento. Pero a Adán se le entregaron los primeros 6, a Adán y Java, a Adán y Eva. ¿Sí? Alguna terminología, vamos a empezar a traducirla. Sé que además de uno de ustedes ya conocen, ya se mueven en temas hebraicos, pero mucha de la audiencia que tal vez empiece a consumir la información que nosotros queremos suministrar, la sabiduría que nosotros queremos hacer llegar a cada persona, pues tal vez no lo conoce. Entonces es importante traducir. A veces cuando hablamos en terminología muy técnica, eso pasa en cualquier ámbito, ¿sí? El que está al frente tal vez se pierde, su mente empieza a divagar hasta que terminamos perdiéndolo. Pasa en todos los aspectos de la vida. Háblele a su esposa un tema que usted necesita tratar con ella. Y si ella no conoce del tema y usted utiliza terminología técnica, su esposa va a terminar molesta o viceversa. O un hijo, un niño, uno tiene que aprender inclusive hasta la Torah misma.
saberla aterrizar dependiendo cada alma, cada persona. Y yo decía, eso pasa en todos los ámbitos. Hace algunos años, como coach en ventas, lo primero o de las primeras cosas que uno le dice a un comercial es, no utilice terminología técnica del producto si quien está al frente no es igual o más experto en la técnica del producto como usted. Porque mientras uno le hable técnicamente a un cliente que no se mueve en la terminología, lo pierdo como cliente. Esa venta casi que ya arrancó como una venta perdida. Entonces, lo mismo pasa acá en la Torah. Vamos a tratar de utilizar, como estamos iniciando de nuevo el ciclo en Alajá desde ceros, tratar de que alguna terminología la aterricemos y hagamos la traducción de conceptos hebreos al español. Entonces nos devolvemos. Adán y Eva, le fue concedido 6 de esos mandamientos. 6 de esos primeros 7 mandamientos universales. ¿Sí? Hashem les dijo que no podían comer, no pueden comer de un árbol específico. Eso ya es una orden, eso ya es una restricción. Podríamos llamarlo, eso ya es una ley. No se podía comer de este árbol. ¿Cuál árbol? El árbol del conocimiento, del bien y del mal. ¿Sí? Esa fue una ley específica para ellos. Para ellos. Más adelante, a medida que vayamos avanzando, cuando lleguemos inclusive, si se puede, a llegar a analizar cada mitzvah, cada mandamiento, una a una, vamos a ver que hay mandamientos que un número de personas no lo pueden cumplir, porque hay mandamientos que son para las mujeres, por ejemplo. Hay mandamientos que los deben cumplir los hombres, se deben esforzar en su cumplimiento. Como así hay otros que son para los reyes o para los que en su momento eran los sacerdotes del pueblo de Israel, los Kohanim. Entonces, en este caso, esa ley no es una ley universal. Era en ese momento una orden, una restricción para Adán y Java, Adán y Eva. El Talmud, más adelante vamos a explicar qué es el Talmud, cómo está asociado con la tradición oral. Uno de los compendios que en hebreo se llama Masejet del Talmud, que se llama Sanedrín 56a, enseñó, nos desglosó, nos explica esas 7 leyes, es decir, las 6 que fueron encomendadas a Adán y la 7ª que fue encomendada a Noah. ¿Sí? Entonces nuestros sabios, en hebreo decimos nuestros jajamim o nuestros rabanim o nuestros morim, ¿sí? Maestros. Al final, hoy en día, más por un tema legal y demás, se han hecho divisiones en que este es maestro, este es rab, este sí es, este no es. Antiguamente eso no existía. Había maestros, rab, todo, ¿ya? No había moré, igual, es lo mismo, significa lo mismo al final, es exactamente lo mismo. Entonces, nuestros maestros, nuestros jamim, nuestros rabinos, nos desglosan las 7 preceptos que fueron ordenados a Adán y a sus descendientes. Una vez llega Noah, se le llamó, al dársele a él esa 7ª ley, como leyes noágidas, que viene de ahí, de Noah, de Noé. ¿Listo? Entonces, la primera, establecer un sistema de leyes civiles. Hoy en día, cada país legalmente constituido tiene un sistema legal, un sistema de leyes, ¿sí? Acá en Colombia hay un sistema de leyes, ¿sí?
Y hay todo un sistema jurídico basado en la Constitución de Colombia, de donde sale lo que se puede y lo que no se puede hacer. Hay leyes para el colombiano, para el extranjero, para el policía, para el gobernante, etc. Entonces, hay un sistema de leyes. Y como digo, creo que todo el mundo tiene, todos los países. Número 2, la segunda ley no ágita hablaba de evitar el hablar mal de otro, el calumniar a otro. Literalmente, el tratado que citamos dice no blasfemar de otro, evitar la blasfemia. Pero eso también involucra a Hashem, a Dios. También involucra a Dios. También involucra el hecho de respetar, creer firmemente en que hay ese ser supremo y el cual debemos estudiar para conocer y entender la relación que tenemos con ese ser supremo, en este caso con Hashem. Está la prohibición de idolatría. Y ahí nos vamos a quedar un segundo. Miren cuán importante entender que inclusive desde Adán fue dada la restricción de no cometer actos de idolatría. No cometer actos de idolatría. Idolatría, ya sabemos y lo entendemos como no solo el pensamiento, el acto, donde hay algo que ponemos en primer lugar, quitándole ese lugar a Dios, quitándole ese lugar a nuestro Creador, al Creador del universo entero, a Kadosh Baruj Hu. Ya fue dado también la prohibición de adulterio como una de las leyes universales. La prohibición de no tener un orden que en su momento existía y estaba permitido, de poder tener esposas, lo hablo en plural, perdón, esposas, varias mujeres, pero todas debían tener los mismos derechos legales, económicos, también sexuales, ¿sí? Y eso más adelante a través de documento legal de matrimonio, digamos, se le trató de poner orden. Sabemos que más adelante, en la misma humanidad, sin meternos en temas de Torá, sin la necesidad de meternos en temas de judaísmo, la misma humanidad, el mismo ser humano a nivel general, partiendo de ese sistema de leyes civiles que habla la primera ley noágida, determinaron en la gran mayoría de países, de sociedades desarrolladas, que el adulterio no es correcto y se ve como un acto inmoral, como un acto indecente y como un acto reprochable. De ahí a que hayan ciertas consecuencias, eso ya depende de ciertos países y precisamente de los sistemas de leyes de cada país. Pero sí hay países donde no solo está condenado desde lo ético y desde lo moral, sino que también está condenado desde lo jurídico y penalizado. ¿Sí? El siguiente mandamiento universal nos habla de la prohibición del derramamiento de sangre. Es decir, aquí entra todo, podría ser una clase entera, única, hablando, ¿qué es derramar sangre? ¿Es solo de humano a humano? ¿O también involucra, por ejemplo, hacerle daño a un animal, simplemente por el deseo de querer ver sufrir al animal? Y la respuesta es, también está incluida. ¿Sí? Nosotros
la humanidad, el ser humano, está encargado a ser el cuidador de la creación misma. Y el hecho de hacerle daño a otro ser humano, a un animal, inclusive, incluimos acá llegar a arrancar inclusive una flor por querer arrancar, porque que no tengo necesidad, porque simplemente la quiero arrancar, destrozar y tirar al piso. Ni siquiera es para, ves que se la voy a llevar a un ser amado, querido, un detalle, diríamos, de amor, de fina coquetería. No, la persona quiere simplemente romper el mundo, ¿sí? Como diría la frase, hay personas que desean ver arder el mundo y son felices haciendo daño a otros o a la creación. Todo eso está incluido dentro de la prohibición de derramar sangre. El robo, el robo es otra de las leyes universales, la prohibición del robo. Yo tengo una frase, lo hablo a título personal, y es todos los mandamientos, todas las leyes que encontramos en el libro de la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, a los dejé en español, están asociadas al robo o a la prohibición del robo. Todo está asociado al robo. ¿Sí? El solo hecho que tú dejes de cumplir un mandamiento que debes cumplir o no hagas alguno de los que es necesario que hagas o violes los que están prohibidos, que dice claramente no harás tal cosa, no golpearás a una mujer embarazada, no le causarás daño ni sufrimiento. El solo hecho de que se haga está estrechamente relacionado con el robo. Y hemos puesto en ocasiones anteriores muchos ejemplos de diferentes mitzvot. Pongan ustedes la mitzvah, el ejemplo de mitzvah que quieran, y van a ver que tiene que ver con el robo. A alguien estás robando, o estás robando a Dios, a Shem, o estás robando a otra persona algo, ya sea un bien material o emocional, la paz, o te estás robando a ti mismo. Pongo un ejemplo, a ver, mitzvot que no hayamos dado como ejemplo en otras ocasiones. A ver, una de tantas mitzvot de la Torah. No tener, hay mitzvot que son varias, ¿no? En temas de relaciones íntimas. Hay prohibición de, por ejemplo, llegar a tener una relación con una mujer prohibida. Una mujer prohibida puede llegar a ser la mamá, por ejemplo. Es terrible, ¿sí? O viceversa, una mujer con un hombre prohibido. ¿A quién están robando? Al violar ese mandamiento, al violar esa ley. Están robando en primer lugar, la misma persona se está robando. Está robando la oportunidad de conocer a la persona correcta. Se está robando la oportunidad de conectar en todos los niveles, emocional, físico, con otra persona. Está robando a sus hijos, incluyendo los que ya tiene o los que tal vez habría de venir de ese vientre o de su esposa. Si fuera el hombre que está teniendo relaciones con una mujer prohibida, está casado, está robando a su esposa, está robando tiempo de vida, paz. Si querían tener hijos, está robando también a sus hijos. Entonces, todo está asociado al robo. Y hay mandamientos donde nos robamos nosotros mismos, dije hace un momento, a otra persona,
a Dios mismo, Hashem. No bendecir por un alimento, por lo menos decirle gracias Dios, gracias Hashem, que me da la oportunidad de comprar esta manzana, de tener el recurso de haberla comprado, de tener la capacidad física de masticar, de tener órganos sanos para procesar esta manzana. El solo hecho de no agradecer, ya estoy robando. A mí y a Hashem, a la persona misma y a Hashem, a Dios. Todo está asociado, quiera o no, con el robo. A Noah, con esto terminamos. A Noah, por el día de hoy. A Noah, entonces, ¿cuál fue la séptima mandamiento, la ley universal que se le entregó? No se debe comer carne de un miembro cortado, de un animal vivo, mientras esté vivo. Eso es una ley universal. Más adelante veremos que ya dentro de la ley hacia el pueblo de Israel, hacia el judío, hay otras restricciones frente a la carne y frente al pollo, por ejemplo, pero como ley universal no se debe comer carne de un miembro cortado de un animal vivo, de un animal que haya sido despedazado. Pongo un ejemplo para que este concepto quede claro. Si usted va al expendio de carnes, sea lo que llamamos aquí una fama o un supermercado, un lugar donde venden carne. ¿Qué necesidad habría, por ejemplo, de comer ciertos animales que sabemos que fueron sacrificados de una forma despiadada, de una forma completamente trágica, o que simplemente encontraron un animal muerto y lo llevaron al lugar de expendio de carne para desporzarlo y venderlo? No se sabe de dónde viene, no se sabe si tiene una enfermedad, si fue atacado por otro animal. Entonces, como ley universal, ese tipo de cosas, ese tipo de animales, ese tipo de carne, no se debe comer. Como dije más adelante, vamos a ver cómo esto empieza a volverse más interesante a medida que el pueblo de Israel empieza a recibir ya no solo leyes universales, sino unas leyes directas y concretas para su crecimiento como pueblo, como nación, como persona. No solo Yehudim, sino que hoy en día sabemos de muchas y muchas personas que empiezan a acercarse a la Torah y que una de las cosas que más llama la atención es que empieza a interesarse por el tema de cómo adquirir, cómo empezar a cumplir esas leyes asociadas a la comida, qué se puede, qué no se puede, por qué beneficios trae, etcétera, etcétera. Hoy, esta fue la primera sección, el primer capítulo, la primera clase, el primer shiur de Alajá desde ceros. Vamos a ir así despacio, entendiendo poco a poco el concepto, el fundamento y el origen de cada cosa dentro del Alajá, dentro de la ley judía. Bien, a todos los que están en Zoom, los que están en Instagram, que tengan una noche de mucha, mucha bendición, de la Haslajá, ya viene el Shabbat, Parashat Toldot. Dicen nuestros sabios que en Parashat Toldot está escrito todo, todo, solo que hay que saberlo encontrar porque está detrás de una puerta. Todas las respuestas están allí, solo hay que saber buscar. Por eso se llama Toldot, generaciones. Está la respuesta a todo. Así que es un Shabbat y una Parashat de mucha bendición y la cual debemos estudiar. Un abrazo, nos vemos en un rato para el rezo, para la tefila de la noche y en un rato adicional veremos
si hay o no actividad con las damas, con las mujeres. Shalom. Shalom. Shalom.